la necesidad de tener fiscales en todas las mesas, y hay dos organizaciones, dos ONGs, muy prestigiosas, por cierto, que han tomado quizás a lo mejor más visibilidad en estos últimos días a partir de lo que fue los lamentables sucesos de San Miguel de Tucumán en general, de toda la provincia, que son Claudio Bargach. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Por Red Ser Fiscal, un viejo conocido de la legislatura porteña, trabajó con el diputado Guillermo Smith. Y la verdad que haber constituido esta ONG, que se llama Red Ser Fiscal, me parece que es un compromiso muy fuerte con la democracia. El mismo compromiso que tiene también Leandro, querido. Gracias, Leandro, por estar, gracias a ambos, con la ONG Transparencia Electoral. Ya que hablé de Claudio, hablo también de Leandro. Leandro es un gran amigo del viejo no por edad, sino que desde chiquito, viejo dirigente radical, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en la etapa de la descentralización, en los albores de la centralización, y hijo de un gran querido, que le mandamos un saludo, dirigente radical de la circunscripción, bueno, antes 16, hoy Comuna 13, Pedro querido. Le mandamos el saludo a tu hijo también. Gracias por la invitación. Y la primera pregunta, Claudio, ¿cómo ves todo este proceso que se viene dando y cuál es el aporte que ustedes pueden dar de Red Ser Fiscal y tener las cámaras para hacer una convocatoria amplia? Claro, bueno, primero no nos sorprende esto que está pasando, porque la verdad que el sistema electoral argentino, desde nuestra perspectiva, es un sistema obsoleto, pensado para dos grandes fuerzas nacionales con despliegue territorial que se controlaban, que hacían campaña, que militaban, terminado el proceso de militancia, iban a fiscalizar. Eso no existe más en Argentina. No existe, y hay una debilidad de las fuerzas políticas en términos generales. Y la otra cuestión es que esa misma lógica en la Cámara, digamos, de la organización electoral decía que si vos no tenías fiscales, te jorobabas, que el otro que sí los tenía te quitaba el voto o ponía lo que quería o te robaba las boletas y demás. Esto ha sido trasladado, por esto que planteábamos, a dos cuestiones esenciales, digamos. La primera, que tiene fiscales quien tiene organización territorial y poder de Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, de cualquier color político. Obviamente el gobierno nacional, con un despliegue territorial tan alto, tiene mayor fortaleza y posibilidades que fuerzas de la oposición. Y nosotros lo que planteamos es que tiene que cambiar este esquema con una mirada ciudadana. Es decir, la libertad y la dignidad de poder elegir y poder ser elegido es una cuestión constitucional superior a que si los partidos políticos tienen posibilidades o no de cubrir la posibilidad del voto. Por eso nosotros estamos planteando fuertemente un trabajo como política de Estado para el 2016, no es posible este año, de reforma electoral. Eso por un lado. Ser Fiscal es un conjunto de organizaciones, somos cerca de 20, de distinto tipo y ciudadanos independientes que desarrollamos algunas acciones básicamente en búsqueda de ciudadanos independientes que puedan ser fiscales electorales por la transparencia, por la república, no por un color partidario en particular, y después, bueno, estas tareas que hacemos de aportes concretos desde lo técnico y lo profesional, ¿no es cierto? Leandro, no sé si querés agregar algo, y quería preguntarte cuáles son los problemas principales que ves en el sistema de votación, las trampas, los vicios. Bueno, evidentemente no tenemos el sistema electoral íntegro, competitivo, equitativo, como imaginábamos, ¿no? Recién lo planteaba Jorge en la introducción, cuando decía la autoridad electoral, le decía a los partidos políticos que para competir debían poner un fiscal partidario en cada mesa. Los partidos de la oposición hicieron un gran esfuerzo, se fiscalizó muy bien la provincia de Buenos Aires en las últimas PASO, se fiscalizó muy bien en la provincia de Tucumán. En el 90% de las mesas hubo un fiscal de la oposición, Alperovich. Se fiscalizó muy bien, por ejemplo, las elecciones del 5 de julio en La Rioja, prácticamente un fiscal de la oposición, Abeder Herrera, en cada una de las mesas. Y sin embargo, el problema persiste. Entonces, evidentemente hay otras instancias en el proceso electoral que deben ser observadas, hay problemas que deben ser atendidos. Hoy fue un supermartes en materia electoral porque se produjeron dos eventos muy importantes. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral convocando a las ONGs para que propongan, y se propusieron muchas iniciativas realizables, concretas, de acá al 25 de octubre, y por otro lado, en el Congreso,
el interbloque de la oposición también presentando iniciativas concretas, realizables de acá al 25 de octubre. Por suerte... Esas iniciativas, sí. Perdón, porque la Cámara Electoral convoca, pero dentro de su competencia quizás es poco lo que puede hacer en el marco legal que tenemos. Debería haber reformas legislativas que probablemente el oficialismo con su mayoría no quiera llevar adelante. Osvaldo, la mayoría de las iniciativas que se expusieron hoy, tanto en el Congreso como en la Cámara Nacional Electoral, no requieren tratamiento legislativo. Son cuestiones administrativas, que tiene que ver con mayor control en el correo, tiene que ver con rejerarquizar el papel del delegado judicial que está en todos los centros de votación, tiene que ver con modificar el diseño del telegrama, que es una invitación al error, pero también una invitación a la manipulación de documentos electorales. Por lo tanto, hay muchos temas observables que ahora, desde mañana, el gobierno tiene que agendar, tiene que dar una respuesta concreta a todos los que están pidiendo cambios realizables. Ya no se trata de un sistema voto electrónico, boleta única electrónica, eso se va a discutir con el nuevo Congreso. Como dijo Claudio en el 16. Claro. Claudio, estamos haciendo, yo tengo acá el listadito de la transparencia, calificación de las autoridades de mesa, el robo de boletas, acta de escrutinio, responsabilidad del correo, presencia y responsabilidad de justicia, manipulación del escrutinio provisorio, etcétera, que parecen propuestas muy buenas. Ahora, realmente, porque a la hora nos pasa siempre, yo que tenemos un grupo grande partidario que se fiscalizamos, y lo vengo haciendo desde la época del radicalismo, nos encontramos con un tema, que uno llega al acto electoral y se encuentra que los presidentes de mesa se borraron todos, y que los fiscales hay que poco más que a los empujones llevarlos. Y lo más triste de todo es, que creo que algún periodista lo denunció esto, que hay fiscales que hay que pagarles. Y yo digo, si un fiscal hay que pagarle, si a último momento viene, como pasó en la última elección, otro le paga más, deja en banda el escrutinio, a las 6 de la tarde se va, cobra y se va. Así es. ¿Podemos llegar a generar en la gente esa conciencia cívica de la importancia de ser autoridad de mesa y de la importancia de ser fiscal? Nosotros creemos que sí, estamos trabajando en ese sentido. En el 2013 nosotros motivamos a la gente de las marchas ciudadanas, cacerolazos y demás, y tuvimos cerca de 45.000 inscriptos por la transparencia electoral por la República. Este año se han sumado unos 6.000 inscriptos nuevos, habida cuenta que los partidos políticos están haciendo un gran esfuerzo. También es cierto que cuando la elección es competitiva y aparecen segundas, terceras, cuartas fuerzas competitivas de una elección, los ciudadanos se orientan a los partidos políticos porque se entusiasman. Y después, bueno, hay cuestiones muy concretas. Nosotros estamos planteando algunas cuestiones. El problema del presidente de mesa es un problema grave. Es un problema simbólico, por un lado, porque se habla de la carga pública y debería ser el honor público. O sea, la carga pública es cuando uno dice eso es... Me jorobaron, me pierdo la siesta, el asado, la salida al sol, tengo que comprarme este lío de tener 14 horas que estar escuchando tipos que me van a decir problemas de distinto tipo. Pero es un honor porque es la máxima autoridad de comicio. Entonces, en ellos, descansamos para que la elección sea transparente. Por eso nosotros hemos presentado en el día de hoy, ayer en realidad, algunas medidas a la Cámara. Una de ellas es fortalecer como la organización de los censos que se hace a través de las directoras de escuela y demás, que son los delegados judiciales, en realidad en mucha medida se toman los directores de escuela, que los docentes se conviertan o en autoridad de mesa, y si esto no es posible porque hace un sorteo, es aleatorio, que sean asistentes de las autoridades de mesa. Con lo cual está asegurado que van a concurrir, y por otro lado son personas que pueden tener por su propia práctica profesional la facilidad de confeccionar estos documentos o asesorar en la confección que sean más leíbles en este sentido. Dos temitas más en cuanto a eso. El primero es que la policía cite a estos ciudadanos, porque la citación de estos ciudadanos a autoridades de mesa está en manos de el correo que está sospechado en el día de hoy. Totalmente. Si entregan esos documentos o si dicen no lo entregué y aparece el primero de la fila, que efectivamente es cercano a alguna fuerza política en particular. Entonces nos parece que es importante que la fuerza policial personalmente entregue eso. Y el tercer elemento en cuanto a esta cuestión tiene que ver con que el delegado judicial, si tiene que poner esta autoridad aleatoria en la mesa, chequee por medio de comunicación, internet, es muy sencillo,
si es afiliado a algún partido político o si es empleado municipal. Son las dos cuestiones que nos parece que hay que chequear antes de sentar a un presidente de mesa aleatorio en fila porque no se presentaron las autoridades en la mesa, ¿no? Transparencia electoral, Leandro, ¿qué otras propuestas ha hecho? Bueno, nosotros nos concentramos, en marzo le hicimos un pedido formal al Gobierno Nacional, a la Dirección Nacional Electoral, para que convoque a la OEA, a una misión técnica de la OEA. Nosotros, este gobierno, nuestro gobierno, financia todas las misiones de observación electoral de la OEA en la región, que ya no trabaja solo en escenarios de conflicto la OEA, trabaja en todas las elecciones. Por lo tanto, no entendemos por qué no se convocó una misión técnica de la OEA, si ya está paga, si se quiere, para observar, por ejemplo, los puntos oscuros del proceso electoral, llámese Correo Argentino, ¿no? Me parece que hay algunas cuestiones que no se terminan de comprender por qué tan poca respuesta por parte del Gobierno Nacional. ¿Transparencia electoral tiene algún mail, donde la gente puede acercarse para ofrecerse como fiscal? Claro, sí. Nosotros vamos a ir a Chaco ahora a hacer una misión de observación electoral. La página www.transparenciaelectoral.org. Red Fiscal. Serfiscal.org, en Facebook también, en Twitter también. Ahí van a encontrar, aparte del desarrollo, actividades de capacitación, multiple choice de autoevaluación de los posibles fiscales que se puedan autoevaluar para ver esta cuestión, y un sistema de inscripción para ser fiscales donde el mismo ciudadano elige dentro de los partidos que han hecho acuerdos por qué partido quieren ser designados fiscales electorales. Repetimos las dos páginas. www.transparenciaelectoral.org. Serfiscal.org. Muchísimas gracias a ambos, y la verdad que los felicitamos porque tienen un compromiso con la democracia realmente auténtico. Gracias. Gracias a ambos, Claudio y Leandro.